Mientras algunos presumen regalos, otros cuentan las horas para que pase la noche. Mientras unos brindan, otros recuerdan lo que perdieron este año. Porque esta Navidad no es igual para todos. Y hay verdades que solo se entienden cuando el ruido se apaga. En estas fechas se habla mucho de alegría, de unión, de celebración, pero casi nadie habla de las personas que llegan a Navidad cansadas, vacías o rotas por dentro. A esas personas se les etiqueta rápido, amargadas, negativas, frías, como si odiaran la Navidad. Pero este video no es para juzgar, es para entender. Hoy vamos a hablar de 3 verdades que no siempre se dicen en diciembre. Verdades que viven personas comunes, personas reales, que no odian estas fechas. Solo están lidiando con lo que la vida les quitó. Porque no todo el que no celebra está triste por gusto. A veces está agotado de fingir sonrisas, de escuchar que debería estar agradecido, de compararse con otros mientras siente que este año lo dejó atrás. Hay personas que llegan a Navidad con pérdidas recientes, con promesas que no se cumplieron, con planes que se cayeron justo cuando más confiaban. Y lo más duro no es el dolor, es sentir que no tienen derecho a sentirlo, porque es Navidad. El Grinch, que no odiaba la Navidad, no era que odiara la Navidad. Eso fue lo que muchos pensaron durante años. Lo veían distante, serio, poco participativo en estas fechas, y asumían que simplemente era amargado. Pero la verdad era otra. Él no odiaba la Navidad. Odiaba lo que diciembre le recordaba. Odiaba que cada luz encendida le trajera a la mente todo lo que había perdido justo en esas fechas. Los golpes más duros de su vida no llegaron en meses cualquiera. Llegaron en diciembre. Un negocio que se cayó cuando más confiaba en él. Una traición de alguien cercano que no vio venir. Una promesa que parecía segura y que nunca volvió. Y, sobre todo, una silla vacía que desde entonces nadie volvió a ocupar. Cada Navidad era una repetición silenciosa de esas pérdidas. Mientras otros celebraban, él sobrevivía. Mientras otros brindaban por lo logrado, él hacía cuentas mentales de lo que ya no tenía. No hablaba mucho de eso. Aprendió a callar porque entendió que no todos saben escuchar. Así que optó por la distancia, por el silencio, por parecer frío. Era más fácil eso que explicar un dolor que nadie quería oír en medio de la fiesta. A veces lo juzgaban sin saber. Decían que era negativo, que no sabía disfrutar, que siempre veía lo malo. Nadie se preguntaba desde dónde estaba mirando la Navidad. Nadie se detenía a pensar que no todos llegan a estas fechas desde el mismo punto. Algunos llegan celebrando. Otros llegan resistiendo, y él era de los segundos. Con el tiempo entendió algo incómodo. No necesitaba que todos lo entendieran, necesitaba respetarse a sí mismo. Permitirse no estar bien, permitirse no celebrar como los demás, permitirse sanar a su ritmo, porque fingir alegría no lo hacía más fuerte, solo lo cansaba más. Esa Navidad no decoró la casa como antes, no puso música alta, no brindó con entusiasmo, pero tampoco se odió por eso. Por primera vez se permitió vivir las fechas desde la honestidad, desde el reconocimiento de que estaba herido, pero no roto, de que había perdido cosas importantes, pero no su dignidad. Y en ese silencio, en esa aparente frialdad que otros malinterpretaron, empezó a sanar. Entendió que no todos los que parecen distantes están vacíos. Algunos simplemente están protegiéndose. Porque hay dolores que no se superan con luces ni regalos, sino con tiempo, respeto y comprensión. Esa fue la verdad que pocos vieron. Él no era un Grinch. Era alguien que estaba reconstruyéndose en medio de una fecha que no perdona recuerdos. Y aunque no celebraba como los demás, merecía lo mismo que todos. No ser juzgado por una batalla que nadie conocía. Tal vez esta Navidad, antes de señalar a quien no sonríe, valdría la pena preguntarse algo. ¿Cuántas veces has llamado amargado a alguien que en realidad solo estaba intentando sanar en silencio? Y aún así, hay otra verdad que incomoda todavía más, porque no habla del que no celebra, sino de cómo miramos a quienes no tienen nada en estas fechas. Cuando entiendes tarde a quién dejaste atrás. Durante muchos años, para él,
La Navidad fue solo una excusa más para salir. No pensaba en mesas largas ni en conversaciones profundas. Pensaba en amigos, en alcohol, en risas que duraban hasta la madrugada y en esa sensación de libertad que confundía con felicidad. Mientras su familia preparaba la cena, él ya estaba pensando en cómo irse rápido, en no quedarse mucho, en no aburrirse. Siempre decía que habría tiempo después. Tiempo para compartir más, para sentarse a hablar, para abrazar sin prisa. Total, la familia siempre estaba ahí. Eso creía. Así pasaron varias Navidades. Algunas con discusiones pequeñas, otras con silencios incómodos, pero casi todas con la misma decisión: poner a los amigos primero y a los suyos después. Con los años, la vida empezó a cambiarle el ritmo. Ya no salía tanto. Ya no tenía el mismo grupo. Algunos amigos se perdieron en caminos distintos. Otros simplemente desaparecieron cuando la diversión dejó de ser constante. Y fue ahí, en una Navidad aparentemente normal, cuando sintió algo distinto. Un vacío difícil de explicar. La casa seguía decorada, la comida estaba lista, pero algo no encajaba. Miró alrededor de la mesa y notó ausencias. Personas que antes estaban y ya no. Un tío que falleció, un abuelo que no llegó a conocer una Navidad más, un primo que ahora celebraba con su propia familia lejos de ahí. Por primera vez, entendió que el tiempo no espera a que uno madure, que las oportunidades de compartir no se guardan para después. Esa noche, recordó cuántas veces eligió irse en lugar de quedarse. Cuántos abrazos rechazó por parecer demasiado sentimentales. Cuántas conversaciones importantes dejó para otro día. Y la culpa apareció, no como un golpe fuerte, sino como un peso constante en el pecho. No podía volver atrás, no podía recuperar esas Navidades perdidas. Intentó escribirle a algunos amigos. No todos respondieron. Intentó acercarse más a su familia. Algunos ya tenían sus propias rutinas, sus propias prioridades. Entendió que no se trata solo de querer, sino de estar cuando se puede. Que la presencia se construye con tiempo, no con excusas. Esa Navidad no lloró frente a nadie. Sonrió, como muchos hacen. Pero dentro de él nació una promesa silenciosa: no volver a dar por sentado a quienes todavía estaban. Aprovechar mientras aún hubiera sillas ocupadas. Decir lo que antes callaba. Quedarse un poco más, aunque no fuera perfecto. Y mientras levantaba la mirada de su plato, una pregunta lo atravesó con fuerza, una que quizá también te ronda ahora mismo. ¿A quién dejaste para después creyendo que siempre estaría ahí? Porque algunas ausencias duelen por la distancia, pero otras duelen más porque, cuando estaban, no supimos quedarnos. La silla vacía que sostiene un sueño. Y si las dos historias anteriores hablan de lo que pesa por dentro, esta última habla de lo que duele por la distancia. Esta historia ocurre lejos. Lejos de la mesa familiar, lejos de los abrazos, lejos de casa. Esa noche de Navidad, la silla estaba vacía, no porque nadie la olvidara, sino porque alguien faltaba. Él. No estaba ahí porque decidió irse a otro país buscando una oportunidad que en su tierra no encontró. No fue por ambición, fue por necesidad. Fue por querer algo mejor para los suyos, aunque eso significara perderse fechas importantes, celebraciones y momentos que no regresan. Mientras su familia se reunía, él estaba en una habitación pequeña, con luces que no eran suyas y un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Llamó por video, sonrió, preguntó cómo estaban todos y dijo que estaba bien. Siempre decía lo mismo. Nunca contaba el cansancio, ni el miedo, ni las noches en las que dudaba si había tomado la decisión correcta. Cuando colgó, el silencio volvió, y con él, el recuerdo de otras Navidades. Cuando la mesa era la misma, pero él sí estaba. Cuando no imaginaba que algún día celebraría solo, en otro país, con el corazón dividido. No se fue porque no amara a su familia. Se fue precisamente por eso. Trabajaba largas jornadas, aprendía a vivir en un lugar que no sentía suyo y aguantaba comentarios, miradas y soledad. Todo con una sola idea en la cabeza: que ese sacrificio valiera la pena. Que un día pudiera mirar atrás y decir que no fue en vano.
Esa noche no hubo brindis para él. No hubo regalos. Pero sí hubo una promesa silenciosa. Resistir. Porque hay personas que no están en la foto familiar, pero están en cada esfuerzo. Personas cuya ausencia no es abandono, es amor puesto en pausa. Amor transformado en trabajo, en aguante y en esperanza. Mientras afuera otros celebraban, él pensaba en el futuro. En el día en que esa silla deje de estar vacía. En el abrazo que llegará después de tanta espera. Y antes de dormir, con el teléfono en la mano y la habitación en penumbra, se hizo una pregunta que muchos se hacen en estas fechas lejos de casa. ¿Cuántos sacrificios silenciosos se esconden detrás de una silla vacía en Navidad? 3 historias distintas. 3 personas diferentes. Pero una misma verdad atravesándolas. La Navidad no siempre llega con regalos. A veces llega con deudas. A veces llega con culpa. A veces llega con una silla vacía. Uno sobrevivía en silencio. Otro cargaba ausencias que ya no regresan. Y otro sacrificaba el presente creyendo en un futuro mejor. Y mientras el mundo insiste en que estas fechas son solo alegría, hay quienes llegan rotos, cansados o lejos, y aún así siguen adelante. Porque no todos llegan a Navidad desde el mismo lugar. Pero todos están luchando con algo que no se ve. Tal vez esta Navidad no sea para celebrar como siempre. Tal vez sea para entender más y juzgar menos. Para mirar distinto a quien no sonríe. Para respetar a quien no brinda. Para no preguntar tanto y acompañar un poco más. Porque detrás de cada silencio, de cada ausencia, de cada sonrisa forzada, hay una historia que no conoces. Esta Navidad no es igual para todos. Y eso no es algo que deba ignorarse. Es algo que debe recordarse. Si este video te habló a ti o te recordó a alguien, tal vez no fue casualidad. A veces, lo único que alguien necesita en estas fechas es sentir que alguien lo entiende. En silencio, sin juicios, de corazón.